Buenas noches, yo soy la cabo de cadetes Fábricas de Hijos Juan y a continuación voy a exponer el tema que a mí me tocó, que principalmente es la variable compleja. Este tema abordará tres subtemas, que es la definición de variable compleja, la representación geométrica de funciones de variable compleja, la derivada de las funciones de variables complejas, funciones analíticas y las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Para empezar debemos conocer el concepto de función. Esto es fundamental porque de aquí abarca o desde aquí empieza todo. Una función es aquella que tiene una correspondencia, digámosle así, de dos conjuntos. Por ejemplo, tenemos nuestro conjunto A, el cual va a constar de ciertos números de conjuntos, ya sean números, letras, figuras, eso ya es indeterminado. Y en ese caso utilizaré el 1, el 2 y el 3, de los cuales esos elementos van a corresponder al conjunto B. En este caso voy a utilizar A, B y C. Eso significa que cada elemento del conjunto A va a corresponder a cada elemento del conjunto B. Así. A eso se le llamará dominio. Y a esto también tendrá un nombre que será codominio. A ciertos grados podemos definir que una función es la correspondencia de cada conjunto. Bueno, es la correspondencia de cada elemento de un conjunto. El concepto de función de variable compleja representa un caso particular del concepto matemático de función. Esto es si U, que es nuestro conjunto, es un subconjunto de C. A cada punto de Z, de todos reales de C, le va a asociar exactamente un número complejo. Por ejemplo, es lo que estaba diciendo aquí, que un número del conjunto A le va a corresponder de igual forma a un elemento del conjunto B. La representación geométrica de funciones de variable compleja. La suma de números complejos y el producto de un número complejo por un número real dan a C. Estructura de espacio sobre R. Eso quiere decir que todo cuerpo es siempre espacio vectorial sobre sus subcuerpos, incluidos el mismo. Además, es absolutamente trivial que la aplicación. Aquí tenemos un ejemplo de lo que vendría siendo la geometría de nuestros números complejos, en donde tenemos aquí a nuestro plano en un eje, digamos que en el eje real y en el eje imaginario. Podemos darnos cuenta que en el eje real pues simplemente se forma como un cuadrado, y en el eje imaginario puede ser más bien ese es el eje imaginario, es el eje real, y en el otro pues de igual forma, pero digamos que ya no es plano el espacio. Este ismorfismo nos permite trasladar muchas propiedades del plano euclídeo. Eso quiere decir que R al cuadrado hasta o a C. En primer lugar tenemos que identificar el número complejo, que en este caso va a ser A más BI, con el punto AB. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? En un sistema de plano de coordenadas cartesianas rectangulares, que es lo que decíamos, que son rectángulos, nada más que en un eje que es imaginario, pues es irreal, y en el otro pues está pandeado o ¿cómo se le puede llamarle? Pues no está recto. Las derivadas de las funciones de variable compleja, las funciones analíticas y ecuaciones de Cauchy-Riemann. Muy bien, aquí tenemos que la derivada de una función de variable compleja. En el análisis complejo, la derivada de una función de variable compleja se define de manera similar a la derivada de cálculo real. Eso quiere decir que si z menos x más y es un número complejo, la derivada de esto va a ser un punto de z0 y se define de la siguiente forma, donde f' de z0 va a ser igual al límite de z hasta z0
de fz menos fz0 entre z menos z0, siempre que este límite exista. Para que la derivada de fz exista en un punto z0, el resultado debe ser independiente de la dirección en la que z se aproxima a z0. Esto implica condiciones más estrictas en comparación con la derivada en el caso real. Las funciones analíticas. Una función f de z se dice analítica en una región D si es diferenciable en cada punto. Si f de z es diferenciable en toda la región de D, entonces también es holomorfa en D. La diferencialidad en el contexto complejo implica la existencia de derivadas de todos los órdenes, lo cual no es necesariamente cierto en el análisis real. El resultado fundamental de que si f de z es analítica o no puede representarse mediante una serie de potencias en una vecindad del punto en cuestión de lo que resalta el comportamiento suave y bien estructurado. Y como por último tema tenemos las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que esa es una función compleja que más que nada se ven las derivadas parciales, y es donde u y b son funciones reales de x y de y, pero es diferenciable solo si cumple esas ciertas condiciones que de las ecuaciones de Cauchy. Esas ecuaciones garantizan que la función sea diferenciable y en consecuencia analítica bajo ciertas condiciones de continuidad. Por ejemplo, tenemos una función de f de z es igual a z2. Vamos a demostrar que es analítica utilizando las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Primero tenemos que expresar nuestra función en términos de x y de y. Entonces tenemos que f de z es igual a x más y, que se va a ser el imaginario, y al cuadrado, es igual a x cuadrada menos y cuadrada más y 2xy. Después de eso tenemos que identificar las funciones de u en las coordenadas de xy y de v en x y y. Entonces sabemos que u, x y y es igual a x cuadrada menos y cuadrada. También, entonces, v de xy va a ser igual a 2x. ¿Eso qué significa? Que esta parte es nuestra parte real y esta es nuestra parte imaginaria, que son los valores que tenemos aquí arriba. Este es lo real y este es lo imaginario. Después de esto calculamos las derivadas parciales con la fórmula que se nos dio al inicio, donde sabemos que la derivada parcial de u sobre la derivada parcial de x va a ser igual a la derivada parcial de v entre la derivada parcial de y. Con nuestro ejemplo, tenemos que la derivada parcial de u sobre la derivada parcial de x es igual a 2x, y la derivada parcial de v sobre la derivada parcial de y va a ser a menos 2y. De igual forma, se repite el mismo procedimiento con las mismas funciones, y nos da que la derivada parcial de v sobre la derivada parcial de x es igual a 2y, y la derivada parcial de v sobre la derivada parcial de y es igual a 2x. Después de esto, pues ya verificamos las ecuaciones de Cauchy-Riemann, donde nos dice que si estas cumplen con cierta condición, va a ser verdadero. En este caso, ambas ecuaciones cumplen con los puntos, digamos que idénticos, iguales, en ambas funciones que tuvimos, ¿sale? Porque pues, no son iguales. Y eso significa que es analítica en el plano complejo. Pues esa fue la bibliografía que utilicé. Son unos libros que encontré en internet, en los cuales me guié. Y